¿sabes? Hay género que no sale, dice la palabra de Dios, si no es con oración y ayuno, porque tú tienes que saber a qué tú te estás enfrentando. Que Dios te bendiga mucho en esta preciosa hora. Te habla tu amiga y hermana Tracy Tavares. Y en este momento quiero darte un breve testimonio de una circunstancia que yo estaba enfrentando con uno de mis niños y el Señor me dio la victoria. Y a través de esa experiencia conocí en el mundo espiritual ciertos códigos que quiero revelar a tu vida. Uno de ellos es que la guerra espiritual en el área que se tiene que conquistar primero es en el mundo espiritual. Cuando tú estás haciendo guerra espiritual con la carne, con la circunstancia, con lo que te está haciendo la guerra y tú te vas a la carne, eres una persona derrotada. Cuando tú te sumerges en el Espíritu, te sumerges en la palabra de Dios y esperas revelación. Y en el mundo espiritual, tú peleas esa batalla. Tu posición es en someterte a Dios para que entonces el Señor, a tú someterte a Él, traiga las revelaciones que tú necesitas para tú poder someter o destruirle los planes al enemigo. Porque yo te digo esto, si el Señor dice en su palabra, venga tu reino, entonces tú estás pidiendo que el reino de Dios sea lo que se estabilice en tu vida o en esa circunstancia o en lo que tú estás enfrentando. Entonces, a tú pedir que venga el reino, tú estás aceptando la voluntad de Dios, no la tuya ni la que tú crees, sino la que es la voluntad de Dios en medio de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás pasando. Si Jesús dice en cierta ocasión, cuando se estaba echando fuera a un espíritu inmundo, que los discípulos le preguntan, esa lectura tú la puedes leer en Mateo 17, le pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Jesús le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, y a mí me pasó. Ya yo estaba cansada de ver a mi hijo Benjamín que siempre estaba enfermo, siempre le sucedía algo. Y a veces tenía momentos que descaía tanto su salud que hasta me deliraba y siempre tenía mucha secreción en su nariz, mucho mosco. Y eso fue casi desde que yo llegué aquí a los Estados Unidos, que el niño siempre tenía una gripe, algo siempre le daba. Después que va a la escuela, casi en un mes, hasta 3 veces en el mes y hasta más, habían días que el niño siempre estaba enfermo. Entonces yo tenía ya como esa espina, como uno dicen, de que estaba batallando con algo espiritual. También él era pésimo para comer, siempre estaba delgado. Y cada vez que aumentaba 2 libras, que ya yo le veía los buchitos, que estaba gordito, era como una maldición, porque el niño venía esa misma semana y se enfermaba. Cada vez que aumentaba 2 libras, ahí venía pan y se enfermaba. Llegaba hasta tal punto que había que llevarla hasta el médico para que le recetaran antibióticos. Entonces, en un momento yo oraba por él y reprendía a los demonios, como uno dice, hay que reprender, la palabra no da la potestad. Ahora te voy a leer un versículo bíblico. Y yo iba y reprendía y el niño se le daba, se me reía, me miraba como que diciendo, mi mamá está loca. Porque yo estaba ahí echándole los demonios fuera. En un momento yo dije, Dios mío, ya me afectaba tanto su condición que yo dije, Dios mío, ayúdame. Enséñame tú, porque si yo estoy tratando de echar estos espíritu inmundo, esto que está atormentando la vida de Benjamín y no puedo, entonces menos voy a poder echar demonios de otra gente, si no puedo echar estos pichoncitos. Y ahí comencé a buscar revelación. Ahí entendí que a la batalla se pelean primeramente en el mundo espiritual. Ahí Dios me trajo revelación de los espíritus, porque no era uno, eran varios, de los espíritus que estaban atormentando la vida de mi niño Benjamín, con apenas 8 años, para que los padres puedan estar alerta si hay patrón que se está repitiendo o en un adolescente. También esto va con un adolescente, con un hijo que usted sabe y reconoce que tiene una atadura. La mujer cananea reconocía que su hija estaba atada por un demonio y ella fue en lo espiritual a donde estaba Jesús. Ella ganó primeramente la batalla sometiéndose a Cristo y buscando del rostro del Señor. Ahí el Señor le dio la victoria y el demonio que estaba atormentando a su hija entonces se tuvo que ir de la vida de su hija porque ella peleó su buena batalla de la fe. Entonces, cuando el Señor me reveló
que estos espíritus eran que estaban atormentando el cuerpecito de mi niño Benjamín, ahí yo entonces comencé a orar y el Espíritu Santo me guió al día preciso que yo iba a orar. Hasta eso Él hizo en mi vida, no cuando yo creía, sino cuando Él vio que yo me sometí, que yo me preparé y que yo entonces hice la parte que a mí me correspondía. Por eso, para uno entrar en guerra espiritual, uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si te va a la lectura de Mateo, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, el Espíritu estuvo con él y estuvo dirigiendo a Jesús también. Y salió en el poder del Espíritu. Aleluya. Entonces, es para uno poder ganar las batallas de la guerra espiritual es cuando te guía el Espíritu Santo de Dios. Tú me puedes decir, hermana Tracy, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo me está guiando? Cuando tú te sometes a Dios, Él va a comenzar a instruirte por su palabra a través de sueño. Te enviará prédica precisa que te instruyan y va a traer revelaciones, va a hablar a tu espíritu y te va a poner el sentir de cuántos días tú tienes que ayunar, de que para qué día Él quiere que tú hagas una oración por la persona o un tipo de oración y así sucesivamente. No es tan difícil cuando tú entiendes que Dios es soberano y de la manera que Él pueda comunicarse contigo, Él va a hablar a tu vida. Todo padre que tiene hijo, no importa la edad, mire, yo se lo digo porque yo tengo 3 niños. Yo me puedo ver joven, pero yo tengo una niña que tiene ya casi 15 años. Tengo otra niña que tiene 11 años y tengo a Benja que ha cumplido 9 años. Entonces, ya mis hijos están grandes, de que empezaste temprano, sí, para terminar temprano también. Entonces yo sé que se batalla mucho y que cuando nosotros no tenemos cubierto a nuestros hijos, cuando nosotros no estamos ahí en la brecha por ello, cualquier descuido el enemigo lo aprovecha de una vez. Si ya tú estás batallando, que hay atadura, que hay un hijo adicto, los niños de este tiempo que son rebeldes de dura cerviz, y aparte de que no se le da el seguimiento correcto, muchas veces como padre nos descuidamos, permitimos ciertas situaciones que ya se salen de la mano y no se sabe cómo trabajar la oración, el ayuno y el buscar de la presencia de Dios. Echa todo diablo fuera de tus hijos, de tu vida, de tu casa, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, necesitas la guianza del Espíritu Santo. Yo le impuse la mano a Benjamín cuando el Señor me instruyó el Espíritu Santo y le puedo decir que vi el resultado de la obediencia y vi el poder de Dios derramarse sobre la vida de mi hijo Benjamín y el Espíritu Santo darme esa victoria. Ya me la había dado en el mundo espiritual y la vi también manifestada en el mundo físico. Cuando yo oré por mi niño, era tan fuerte la resistencia de este espíritu de enfermedad que el niño se me dobló, no aguantaba el dolor, comenzó a balbucear, a tirar secreciones por la nariz y en un momento, porque yo tengo un detalle que tengo que aprender a orar con los ojos abiertos cuando yo estoy orando por liberación a las personas directamente, entonces yo cierro los ojos y ahí en un momento lo escucho llorando y abro los ojos y le pregunto, ¿qué te pasa? Y el niño entonces me dice que le dolía mucho su cabeza y ahí miré que le bajaban esos moscos de un color extrañísimo. Por 2 veces le salió esa secreción extraña y luego entonces el dolor de cabeza. Ahí comencé a orar para que toda represalia, que todo lo que quería hacer la guerra se sujetara en el nombre poderoso de Jesús. Oré por su hombre interior, porque esa fue la revelación que el Espíritu Santo me dio, que orara por su hombre interior que estaba atado a ese espíritu de enfermedad. Y ahí oré por ese hombre, por su hombre interior que era libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y cuando yo terminé de orar por el niño, miren, sus ojos, sus párpados estaban hinchados, muy hinchados, a tal magnitud que yo le dije, papi, vete a ver en el espejo para que tú veas
cómo tú te miras. Yo le di una pequeña charla antes de orar por el niño. Yo le expliqué por qué yo iba a orar, la consecuencia que traía a veces uno ser desobediente. El niño no es un niño grosero, no es un niño que yo no tengo ningún tipo de problemas con él, pero hay momentos donde tengo que quitarle la computadora porque antes le gustaba ver juegos que no eran educativos ni instructivos. Entonces tuve que trabajar en esa área de su vida y le expliqué y le dije, esta es la consecuencia que le va abriendo las puertas a los espíritus inmundos. Una vez yo estuve orando por él y la guerra espiritual que a mí se me armó fue tan fuerte que los ojos del niño, los ojos espirituales, le fueron abiertos y él me decía, me contó que había de un lado había un ejército y del otro lado había otro ejército y eso estaban luchando entre sí. Y luego de eso sucedió que aquí en Kentucky vinieron más de 30 tornados y cerca de aquí hicieron muchos daños, pero gracias a nuestro Señor Jesús, aquí en mi hogar no hizo ningún daño. Cerca de aquí hizo mucho daño, fue bien catastrófico. Eso fue este año. Y muchas veces cuando yo tengo guerras espirituales con rango de demonio de alto rango, el niño es bien sensible y tiene la capacidad de decirme lo que ha visto o lo que se ha manifestado. Por 2 veces él me ha dicho lo que ha visto. Y esos son tiempos donde yo he estado en guerra espiritual. Entonces los niños son bien sensibles al mundo espiritual. Por eso el padre tiene que prestar atención a sus hijos cuando les se laña para un lugar, cuando de noche no puede dormir, porque eso me le sucedía a Benjamín, no podía dormir de noche, se me empantaba, lloraba, se quejaba, tenía ese tormento en su día a día. Después de esa oración también yo le pedí mucho al pueblo que oraran por mi niño. Yo se lo pedía porque ya me estaba agotando de que cada semana el niño estaba enfermo. Y después de esa oración que fue para finales de mayo, yo sé la fecha porque después de eso yo viajé, el niño jamás se ha vuelto a enfermar y estaba esperando que el niño entrara a la escuela porque cuando los niños entran a la escuela el sistema inmune a veces está más débil y pueden enfermarse por los virus y todo lo que anda en la escuela. Y ya tiene 2 semanas y media va para 3 semanas que ya estuvo yendo a sus clases y gracias al Señor Jesús no se ha enfermado, come mucho mejor, ya está más buchuito y he visto el respaldo del poder de Dios cuando somos sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos sensibles a su guianza, Él respalda. Pero ahora bien, el Señor me ha dicho que cuando tú oras en el secreto, tú eres recompensado en público, porque todo lo que tú siembras en el secreto, toda batalla que tú peleas en el secreto, el Señor lo manifiesta en público en nuestra vida. No es simplemente yo puedo orar porque soy cristiana, porque creo en Jesucristo, porque soy cristiano, porque creo en Jesucristo. Perdón, hay que mantener una vida de oración por nuestros hijos, por nuestro hogar, por el matrimonio, por la familia, por todos los que nos rodean, por las congregaciones, por el mundo, por las mismas crisis que estamos viviendo mundialmente, porque nuestro Señor Jesucristo viene. Algo de lo que quedé pendiente es de leerte una lectura que está en Marcos 16, versículo 15 en adelante. Dice así la palabra de nuestro santo y poderoso Dios, que leo en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que esta palabra se revele a tu corazón. No es que tú no tengas la autoridad ni el poder, es que tú tienes primeramente que buscar la dirección en la presencia del Señor por medio del ayuno y de la oración. Por medio de que tú entiendes que hay una cadena, que hay una maldición, que hay un patrón que se tiene que romper en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Hay un nuevo ADN que tú portas. Entonces, toda maldición que te persigue por tu ADN de quizás
paternal o maternal, ya en Cristo Jesús es quebrantado. Por eso el Señor te entrega una nueva vida con cosas nuevas. Todo lo viejo tiene que morir, todo lo viejo tiene que pasar. Tú tienes que ser vivificado, renovado en Cristo Jesús, al igual que tu generación. Muchos de los patrones que yo veía en mis hijos que venían de mi linaje y del linaje de mi esposo, yo comencé a quebrantarlo en oración en el nombre poderoso y santo de Jesucristo de Nazaret y por medio de la sangre de Cristo. Yo decía, yo no acepto esto para mi casa, yo no acepto esto para mis hijos, yo no acepto esto para mi matrimonio. Y he visto el poder de Dios establecerse cada día más, tanto en mi vida como en mi hogar. No es fácil, porque si yo te digo que es fácil, te miento. Incluso yo misma he estado batallando con ciertas situaciones espirituales, personales, de salud, pero yo he visto la mano poderosa del Señor cuando uno toma la actitud correcta, prosperar esa actitud, esa posición de que nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, estableciendo su palabra en nuestra vida y en nuestros hogares cada día más, siendo obediente a esa palabra. Porque si nosotros caminamos dirigido por el reino, tenemos que obedecer su palabra. Luego de voy a tener un video pendiente, porque ahorita, mientras me estaba preparando, el Espíritu Santo me estaba revelando el por qué hay personas que no pueden cambiar aunque llegan a Cristo, o que no pueden cerrar con su vida de su pasado para entonces recibir todo lo nuevo que el Señor tiene para su vida. Si ese video te interesa, me lo dejas en los comentarios y yo estaré haciendo muy pronto ese próximo video para que esa revelación también sea de mucha bendición para tu vida. Mi alma te adora, precioso Jesús. Y dice así la lectura. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos 16, versículo 15. Y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. No es al que tiene un título, no, a los que crean. Usted se puede levantar por su casa, usted se puede levantar por su familia, usted se puede levantar por sus hijos, usted se puede levantar por su vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque estas señales están predeterminadas a seguir a los que creen. A los que crean en Cristo Jesús, a los que creen en el evangelio del reino, en el evangelio de predicar la buena nueva de la salvación, de la liberación, del amor y de la reconciliación que por medio de la cruz tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Y dice que estas señales van a acompañar, van a seguir a los que crean. Dice, en mi nombre, en el nombre de Jesús, expulsarán demonios. Entonces hay una guerra que hay que expulsarlo, hay que sacarlo. Hay una guerra. Pero esa guerra tú tienes que entender que es primero sometido a Dios que tú la vas a ganar. Y dice que lo vamos a expulsar, lo vamos a sacar. Entonces, si tú estás viendo y hay identificado que eso es de Satanás para tu vida, esos planes hay que desbaratárselo al diablo en el nombre santo y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Los planes del enemigo, yo dije, yo no di a luz hijos para Satanás. Herencia de Jehová son mis hijos. Entonces, tú tienes como madre que seguirte levantando. Y aunque al principio tú no veas nada, tu posición es en el mundo espiritual seguir declarando la palabra y seguir desbaratando esos planes, corrigiendo lo que viene de generación en generación, destruyendo tu generación. Y dice que en el nombre de Jesús, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas.
Tomarán en sus manos serpiente y si beben algo venenoso, no le hará daño. No hay brujería, no hay pacto, no hay nada del maligno que te pueda hacer daño. Si tú estás en Cristo Jesús y te levanta y te pone en la brecha, todo se derrumba a través de la oración. Jesús mismo, con todo y su fama, con todo y la multitud de siguiéndolo, decía la palabra que él se apartaba a lugares solitarios a orar. Entonces, es vital que tú entiendas el poder de la oración. Cuando tú vas con ese corazón delante de la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque muchas veces nos arrepentimos. Llegamos a Cristo y nos arrepentimos, pero el verdadero arrepentimiento se manifiesta cuando tú cambias y te somete a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Ahí siempre tú vas a ver el respaldo de Dios sobre tu vida. Su favor, gracia y misericordia acompañándote y respaldando donde quiera que tú estés y donde quiera que tú vayas. Y sigue diciendo, además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hay poder en tus manos. Si tus manos están guiadas por el Espíritu Santo de Dios, hay poder en tus manos. Aleluya. Entonces, yo sé que si Dios me dio la victoria a mí, también te la puede dar a ti. Pero tú tienes que entender, esto es guiados por el Espíritu Santo del Señor. Y Él está contigo, Él está ahí en ti. Y si tú te dispone, tú vas a encontrar la solución y la sabiduría que tú necesitas para ganar esa guerra que tú puedas estar enfrentando, tanto interna como personal. No importa. De igual manera, el Señor Jesús te puede ayudar y por medio de su presencia te va a dar la victoria. Así que quería compartir este testimonio contigo. Si yo te pongo a contarte testimonio de las cosas que el Señor hace en mi hogar, no terminamos. Pero yo te lo puedo decir porque yo sé lo que es batallar con nuestros hijos cuando quieren esas influencias demoníacas y satánicas, comenzar a inclinarlo a rebeldía, a ataduras, a inclinarlo en confusión por el mal camino. Pero cuando uno se levanta y se pone en la brecha, no habrá ave de rapiña que pueda venir a devorarte a tus hijos. Hay que pararse en la brecha como Rispa. Rispa fue una mujer que fue esposa de Saúl y tuvo hijos con él. Y cuando llegó un juicio que esos hijos, ella tuvo que entregarlo para ser ahorcados. A pesar de todo, ella no permitió, aunque estaban muertos, que las aves de rapiña ni las fieras salvajes se comieran el cuerpo de sus hijos. Y ellas con su tela de luto estaba ahí viendo sus hijos muertos, ahorcados, quizás despedazarse con mal olor. Y aún así, esta mujer estaba velando a sus hijos aún después de muerto. Entonces, cuando tú te paras en la brecha, Dios siempre te va a traer los recursos que tú necesitas para darte la victoria. Esto no es magia, esto no es suerte, esto no es que sucede, no. Esto es que tú provocas los milagros en la presencia del Señor. No, aquí no hay trucos, aquí no hay atajos, no. Esto es caminar según lo que dice la palabra. ¿Y sabes qué dice? Que para Dios no hay nada imposible. Y si dice que es nada, es nada. Entonces, por más difícil y por más grande que tú veas la batalla o la situación, para Dios no hay nada imposible. Y donde sea que ese hijo esté, donde sea que esté esa hija, donde sea que esté ese por el cual tú estás orando, de ahí lo va a levantar el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Así que sigue orando y sigue buscando del rostro del Padre. No desmaye, que Él lo va a hacer en tu vida. Él lo va a hacer en tu casa, Él lo va a hacer en tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Espero en el Señor Jesús que esta palabra puedan ayudarte, que con la guianza del Espíritu Santo toda guerra se gana, toda victoria es conquistada, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ninguna arma forjada podrá prosperar. Y esto no es con ejército, esto no es con nuestra propia fuerza, esto es con el Espíritu Santo del Señor. Que Dios te bendiga.